¿Sabes por qué estás aquí? Sí, dímelo. Todo es por Elizabeth. Este es Richard Ritchie, y él era el único sospechoso del infame caso de Elizabeth Smart. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en esa? Fue en abril, fui a recoger el título. ¿Qué sabe del secuestro? Nada. Es imposible vivir en este valle estas últimas semanas y no saber nada sobre 2 semanas y media sin enterarse de un secuestro. Cuénteme qué sabe, qué ha oído en las noticias o qué ha. Los medios. Alguien entró en la casa de los Smart y se llevó a Elizabeth, de acuerdo. Y ahora soy el sospechoso número 1. Arrestaron a Richard 9 días después del secuestro. Mientras pasaba los siguientes 2 meses en prisión, la policía seguía sin rastro de Elizabeth. El 30 de agosto, Richard murió por un aneurisma, llevándose toda esperanza de hallar a Elizabeth viva. Cariño, si estás ahí fuera, quiero que sepas que estamos haciendo todo lo posible para ayudarte. Te queremos muchísimo y queremos que vuelvas sana y salva a casa. Muy bien, silencio todos. Si gritas, te disparo. Pero si te quedas callada, no te haré daño. ¿Te resultó familiar su voz? Sí. ¿Puedes decirme dónde la habías escuchado antes? No, en ningún lado. Pero 4 meses después de esta entrevista, Mary Catherine, la hermana menor de Elizabeth, aportó un dato crucial que cambiaría la investigación. Recordó de quién era esa voz. Trágicamente, Richard Ritchie era del todo inocente. De acuerdo, dijiste que lo conociste en la calle. ¿Recuerdas qué calle era exactamente? Por donde suele pasar la gente, sí. ¿Y cuándo fue la siguiente vez que vio a ese hombre? Vino a nuestra casa, entró por la puerta principal y sé que se detuvo, justo antes de llegar a nuestro cuarto. Emmanuel, el hombre que estaba en tu dormitorio. Seguro que era él. No estaban convencidos del todo, pero podía ser él. Pasaron 5 meses más hasta encontrar a Elizabeth, y el hallazgo los dejó conmocionados. Lo que vi allí fue a una chica muy distinta de la Elizabeth que se llevaron. Los detalles de su secuestro fueron tan atroces que durante 10 años Elizabeth luchó por mantenerlos en privado. El 4 de junio de 2002, hacia las 2 de la mañana, Elizabeth despertó bruscamente. Escuché las palabras: tengo un cuchillo en tu cuello. No hagas ningún ruido, levántate y ven conmigo. Sentí el cuchillo apoyado en mi garganta. Podía sentir perfectamente el filo. No sabía si ese hombre ya había recorrido toda mi casa. Seguro que sí. Había logrado subir hasta mi propio dormitorio. Debía de haber matado a alguien, pero sabía que mi hermana pequeña estaba en la cama acostada justo a mi lado y seguía viva. No quería ni ponerme a pensar en qué le pasaría a ella si yo no me iba con ese hombre. Así que me levanté de inmediato e hice exactamente todo lo que me ordenó. Aquel hombre me llevó a la fuerza a través de mi jardín trasero. Estábamos a punto de cruzar la última calle cuando de repente me tiró detrás de un arbusto. Recuerdo perfectamente que me retenía en el suelo, pero logré alzar la cabeza lo justo para ver unos faros acercándose por la calle. Pensé que tal vez vendrían a buscarnos en un coche de fuga. El vehículo avanzaba muy lento, pero acercándose cada vez más. Pasó justo por delante de nosotros y continuó de largo. Jamás voy a olvidar ver la palabra policía pintada en el lateral del coche. Se fue y ahora su secuestrador la obligaba a subir por un sendero empinado de la montaña. Estaba a mi lado, agarrándome el brazo así, amenazándome con el cuchillo. ¡Qué horror! Arrancada de su cama a punta de cuchillo, Elizabeth se encontraba ante una realidad inimaginable. La habían secuestrado. Recuerdo que nos alejábamos cada vez más de mi casa. Seguimos avanzando durante lo que me pareció una eternidad. Cruzamos toda la cima de la montaña y ya estábamos bajando por la otra ladera. Llegamos a una zona arbolada, nos adentramos en ella y vi que aquel hombre había allanado un trozo de terreno en la montaña para levantar una tienda de campaña, alrededor de la cual había lonas por el suelo y otras colgadas entre las ramas de los árboles. Y de aquella zona de tiendas salió una mujer. Llevaba puesto un largo ropaje de lino, un velo en la cabeza y me dio un abrazo. Era un abrazo fuerte, dominante, que parecía decir: ni se te ocurra hacer nada que yo no te mande. Luego, la extraña mujer la metió en una tienda, ordenándole que se desnudara, y después me dejó completamente sola, llorando,
sentada en un cubo de la tienda. La cremallera de la tienda se abrió y entró ese hombre. Se había quitado la ropa oscura con la que me secuestró y ahora llevaba una túnica. Se arrodilló a mi lado y empezó a hablarme, diciendo, «Te sello a mí como mi esposa». Recuerdo que grité que no con todas mis fuerzas. Me miró y dijo, «Si vuelves a gritar así otra vez, te mataré». Eso fue lo que me dijo. Ante los ojos de Dios ya estamos casados, y es hora de consumar nuestro matrimonio. Jamás olvidaré cómo me sentía, lo destrozada que estaba. Pensaba que, incluso si alguien lograba encontrarme, ¿de qué serviría? No servía para nada, me sentía. Repulsiva. Esa vez, cogió un grueso cable de metal, me lo enrolló en el tobillo y lo atornilló para que no pudiera escapar. Recuerdo mirar fijamente aquel cable y preguntarme una y otra vez, ¿cuánto tiempo me quedaba de vida? ¿Sería un año, unas semanas o tal vez muchísimos más? Y si pasaban tantos años que terminaba olvidando quién era yo misma. Esa idea me aterrorizó por completo, así que empecé a recordar a cada persona importante en mi vida. Y arriba del todo estaba mi madre. Ella era la única persona a la que, por encima de todo, me negaba a olvidar. No quería perder ningún recuerdo de ella, ni su rostro ni su voz, su olor tan particular, o cómo me sentía yo misma cuando me abrazaba. Me sentía tan a salvo. Y mientras intentaba grabar a fuego esos recuerdos en mi mente, me vino algo muy concreto. Recordé a mi madre diciéndome, «Elizabeth, sabes que te quiero y siempre te querré. Nada en el mundo podrá cambiar eso. Vayas donde vayas o hagas lo que hagas, siempre serás mi hija y desearé lo mejor para ti». Allí sentada, en aquella montaña, comprendí que tenía razón. Me di cuenta de que no importaba nada de lo que me hubiera pasado, por muy terrible que fuera. Para ella daría igual. Seguiríamos siendo una familia, incluso si yo moría y no volvía a verlos jamás. Seguirían siendo mi familia y me seguirían queriendo siempre. Al comprender eso, supe con total certeza que tenía un motivo poderoso para sobrevivir. Decidí que no iba a permitir que mis dos captores ganaran. No iba a dejar que me arrebataran la vida. Haría absolutamente todo lo que estuviera en mi mano para salvarme. Jamás olvidaré aquel día. 9 meses después, mientras caminábamos por la calle State Street, en Salt Lake City. De repente, varios coches de policía nos rodearon y los agentes empezaron a bajar a toda prisa. Y esta no era la primera vez que se nos acercaban unos policías. Al bajar de su coche patrulla, les preguntaron cuáles eran sus nombres. Ellos respondieron, Peter Marshall, Juliet Marshall y Augustine Marshall. Se nos acercaron y nos rodearon para empezar a interrogarnos, pero mis dos captores se encargaban de responder a todo. Aquella chica a un lado me llamó mucho la atención porque llevaba un disfraz que no encajaba para nada. Llevaba una peluca de pelo canoso e intentaba aparentar 17 o 18 años. De los tres, ella era la única disfrazada. Clase de disfraz. Al instante, me clavó la mano con fuerza en la pierna y, en mi mente de 14 años, sabía perfectamente que si decía o hacía el menor movimiento, me matarían y luego irían a por mi familia. Entonces ella me dijo algo como, «Creo que sabes quién. Crees que soy, pero no soy esa persona». El agente empezó a hacerme preguntas, pero ya había toda una historia preparada por mis dos captores. Me habían dicho qué responder si me interrogaban, así que empecé a dar esas respuestas, porque estaban justo a mi lado. En un momento dado, pude ver cómo se le movía la camiseta. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Se notaba que se moría por hablar y contarlo. Entonces, uno de los agentes de policía le dijo a su compañero, «Está aterrorizada, tenemos que separarla de ellos, no va a responder», estando ellos delante. Y entonces, finalmente, uno de los agentes le dijo, «Si eres Elizabeth Smart, tu familia te echa muchísimo de menos. Te quieren con locura y jamás han perdido la esperanza durante los 9 meses que llevas desaparecida. ¿No quieres volver a casa con tu familia?». Y fue justo en ese momento cuando yo sentí que no me importaban las consecuencias, me daba igual, solo quería volver a casa. Los investigadores me dijeron, «Ed, para todo lo que estés haciendo ahora mismo, y ven de inmediato a la comisaría de Sandy». Fui corriendo hasta allí y un
Agente me dijo, «Señor Smart, venga por aquí», y bajé por aquel largo pasillo. Giré a la derecha, me detuve en seco y contemplé a aquella chica. Y le pregunté, «Elizabeth, ¿eres tú?» Ella me contestó, «Sí, papá», y me quedé allí llorando sin parar. Llorando, hoy estamos aquí para anunciar de forma oficial que hemos encontrado a Elizabeth Smart. Mientras mi padre me abrazaba, viví el momento más feliz de mi vida. Y supe que, diera igual lo que tuviera por delante o lo que pudiera pasar, todo iba a estar bien, porque pasara lo que pasara, mi padre estaría a mi lado. Sabía que todo saldría bien. Hoy comparte su historia para ayudar a otras víctimas de abusos, esperando que este terrible relato les sirva de ayuda a superar el trauma, igual que hizo ella. Quiero llegar a esas supervivientes, a esas víctimas. Quiero que entiendan que estas tragedias ocurren, pero que eso no significa que esto deba definir quiénes sois el resto de vuestra vida. Se puede salir adelante y ser muy feliz. Creo que lo primero es entender que cada persona es diferente. En mi caso, tuve lo que considero muchos tipos distintos de terapia. Me siento muy agradecida por poder marcar hoy la diferencia y agradecida de poder alzar la voz. Sé que al enfrentarnos a pruebas difíciles siempre tenemos una elección. Podemos tirar la toalla y rendirnos, o bien luchar con fuerzas y seguir adelante. No es lo que nos ocurre lo que define nuestra identidad, sino lo que decidimos hacer. Nuestras decisiones son las que nos definen. No os rindáis, no os entreguéis, seguid adelante porque nunca sabréis lo que seréis capaces de hacer con vuestra experiencia, ni las vidas que podréis llegar a inspirar. ¿Tú?